Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta tarde quiero leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, verso 32. Dios bendiga a cada joven que está en este lugar y los hermanos que estuvieron en el culto de la mañana y que están en este nuevo servicio. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, verso 42. Nos dice, las escrituras nos dicen de la siguiente manera: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. Y de nuevo repito, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que a través de ellas tú nos das cada día. Nos señala, oh Dios mío, nuestras pautas para vivir victoriosos, para andar sobre los tormentos de la vida y sobre ellos tener gozo, tener paz y ser victoriosos. Gracias, Padre, en esta tarde pido que tu Espíritu enseñe, Dios mío, la esencia de estas palabras a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a pedir a nuestros jóvenes, que para ello es este servicio, que presten atención a estas palabras que el Señor puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, ya que esta enseñanza el Señor la dio varias veces a sus discípulos. Yo, tratando de preparar este mensaje, la encontré así rapidito 3 veces en la Biblia, pero es posible que el Señor pues la enseñara más y que yo en el momento, rápidamente pensando, no recordara todas las veces. Consideré esto muy importante para traerlo como tema a tratar en ustedes, ya que, como siempre les he hablado, la inquietud más grande que tiene el adolescente cuando se está haciendo joven, o el joven en su etapa temprana, es su identidad, su valor, su realización. No solamente los jóvenes, también los adultos. Estas son podemos decir, los elementos de la vida que le causa felicidad al ser humano. Sentir seguridad, sentirse apreciado, que es lo mismo que valorado, sentir una autorrealización, sentirse autorrealizado, sentir su autoestima alta. Estos son los elementos de la vida que proporcionan felicidad a los seres humanos. Cuando el joven en su etapa tardía sienten inquietudes, sienten tristeza, temores, casi siempre están basados en las carencias o en la ignorancia sobre esos elementos que yo le he mencionado. Pero quizá me equivoqué, dije los jóvenes, todos los seres humanos, porque fíjese que la lectura que hemos leído, le voy a mencionar 3 incidentes
en momentos diferentes, en lugares diferentes, y que todos iban enfocados a un mismo problema, a una misma necesidad, y el Señor trajo una misma enseñanza. Nos dice la Biblia que cuando esto está en Marcos capítulo 9, verso 33, nos dice: y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Los discípulos habían seguido a Jesús con la esperanza de que ellos iban a ser parte del reino de Dios cuando Cristo se manifestara. Todos los judíos esperaban, o no voy a decir todo, vamos a decir generalmente, los judíos esperaban y esperan el reino de Dios. Nosotros también esperamos el reino de Dios. Yo no sé si ustedes lo esperan. ¿Cuántos lo esperan? Todos lo estamos esperando, ¿no? Que Cristo vuelve a esta tierra y se van a acabar todos estos gobiernos corruptos, todos estos gobiernos de impío, y Dios va a establecer su reino sobre la tierra. Muchos judíos lo están esperando y los cristianos lo estamos esperando. Bueno, y los apóstoles, los discípulos, esperaban el reino de Dios. Y dice que iban camino a Capernaum. Fíjense que Capernaum es una ciudad que no es lo mismo. Tengo que explicarle porque sé que muchos de ustedes no saben. No es lo mismo que Judea, no es lo mismo que Jerusalén. Era una ciudad aparte, y cuando iban en el camino ellos iban disputando que cuál sería entre ellos el mayor. Este es un problema grande en el ser humano: sentirse ser el mayor, tener dominio, ser el centro de la atracción. Por eso es que ustedes ven que en este tiempo las personas se van fuera de lo que es natural, a un extremo sobre la naturaleza, para tratar de atraer hacia sí la mirada de la gente. Que todos me miren como tengo mis ojos, que todos me miren cómo me veo, y que todos sepan que yo soy el que mando ahí, que todos vean que tengo el mejor carro. Oh, no me conformo con un 95, quiero 100, porque quiero ser el mejor en la clase. Y esto es en esta sociedad alabado. Pero fíjese que en el Señor o en el reino de Dios esto no es alabado. Vemos que el Señor dice: entre ustedes todos son hermanos y uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo. No le llamen a Padre a nadie, no le llamen maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro. O sea que en lo que se refiere al reino de Dios, se nos enseña que sí debemos hacer las cosas con excelencia, pero que el propósito de lo que nosotros hacemos o los propósitos deben ser dos. Que todo lo que hagamos, el primero, que todo lo que hagamos, como que hay muchos mirando para abajo. Yo quiero que me miren a mí, porque quiero estar segura que me están entendiendo. Que todo lo que hagamos primero sea para la gloria de Dios.
no para mi gloria, no para que digan que yo sé, no para tener un lugar de prominencia. Y segundo, que todo lo que hagamos sea para la edificación de los demás. Fíjese que esto es un poco contradictorio para lo que es la naturaleza humana, ya que nosotros vemos que el primer pecado, que fue el de Eva, era porque ella quería ser más de lo que ella era. La torre de Babel, ellos querían llegar hasta donde Dios y hacerse un nombre, por si acaso fuesen esparcidos en la faz de la tierra. O sea, ellos querían un nombre, ellos querían ser famosos. Ellos estaban retando a Dios. Vamos a hacer una torre que llegue hasta allá. Y vamos a hacer un nombre. Vamos a hacernos un nombre. Y todo el tiempo nosotros vemos en la Biblia en muchos personajes que trataron de sobresalir, no importa lo que hicieran. Porque oye, si uno sobresale, porque Dios le permite, la gloria sea de Dios, amén. Pero cuando uno trata de sobresalir pisoteando a quien sea para subir, bueno, ya eso es pecado. Ya eso es maldad. Y nosotros encontramos eso en la Biblia. Y lo vemos mucho en estos tiempos. Personas que a como dé lugar quieren subir, aunque sea pisoteando a los demás, aunque sea chismoteando a los demás, aunque sea calumniando a los demás. No importa, lo importante es subir. Por eso hay tanta maldad en la tierra. Bueno, vemos que los discípulos iban caminando y en el camino ellos iban discutiendo quién había sido, quién iba a ser el mayor cuando Cristo viniera en su reino. Entonces, cuando ellos llegaron, el Señor le pregunta: ¿y qué ustedes estaban discutiendo en el camino? Como que el Señor no sabía, pero quería oírlo de ellos. Mire cómo el Señor se interesa, cómo el Señor está bien pendiente de lo que nosotros hablamos. Porque a veces nosotros somos descuidados hablando y creemos que podemos hablar cualquier cosa y que no va a tener ninguna trascendencia en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que dice nuestra boca. Y que por nuestra boca seremos justificados o condenados cuando Cristo venga. Entonces el Señor le preguntó: ¿y qué ustedes te venían discutiendo en el camino? Y dice que ellos se callaron. Se callaron porque le daba vergüenza decirle al Señor qué era lo que estaban discutiendo. Entonces ahí el Señor le dice: oiga, si alguno quiere ser el primero. Y me causa un poco hasta de risa que el Señor ni le da explicación, ni le sigue tirando quizás como nosotros haríamos una cacarita de guineo para que ellos fueran cayendo, o le suavizó el mensaje. O hay algunas veces que a la gente no le gusta que le hablen directo. Pero mira, el Señor era amor y es el maestro. El Señor no le suavizó el mensaje. Se sentó, lo llamó y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No le suavizó, no le fue cayendo, haciéndole una historia para caer. No, le preguntó, ellos se callaron, él le contestó eso. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Parece que ellos no entendieron, porque a la verdad quizá ellos entendieron que el Señor lo que le quiso decir, de castigo van a ser el postrero y el servidor de todo cualquiera que quiere ser el primero. Pienso que quizás ellos entenderían eso, y le voy a explicar por qué. Vuelven otra vez y vuelven a discutir. Esta vez iban camino a Jerusalén. Ya Jesús iba a Jerusalén en su último viaje. Ya Jesús iba escasamente algunos días, una semana y quizá un día más o 2 días más, algunos 9 días en el camino hacia Jerusalén, donde iba a morir. Y dice que los discípulos iban asombrados y con miedo,
porque ellos sabían que ya los ánimos contra Jesús estaban caldeados y ellos iban con miedo y asombrados. Entonces Jesús comenzó a decirle: el Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser condenado a muerte, los sacerdotes, los escriban, lo van a condenar, lo van a entregar a los gentiles. Eso está en Marcos capítulo 10, verso 32. Parece que Marcos, el escritor, como que estaba captó esa enseñanza, porque él cuenta el asunto en el capítulo 9 y luego vuelve y lo cuenta en el capítulo 10. Es decir, que él como que captó la enseñanza, que un capítulo a otro, no fue que otro evangelista, no, el mismo Marcos. Entonces cuenta en el capítulo 10 que esta vez iban camino a Jerusalén y entonces Jesús le dice lo que le va a pasar, pero le dice Jesús que al tercer día va a resucitar. Parece que los discípulos entendieron: si va a resucitar, ese es el momento en que él va a mostrar su gloria y va a establecer el reino, porque ellos esperaban que Jesús iba a establecer el reino de una vez cuando él vino, no que iban a pasar los años que han pasado y que nosotros íbamos a llegar a nacer casi 2000 años después y que íbamos a ser parte de ese reino. Ellos no estaban esperando esa largura del tiempo. Ellos esperaban que era de una vez. Y entonces cuando Jesús le habla que va a resucitar, dice que se le acerca Jacobo y Juan y le dicen: maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos, un favorcito. Y ellos le dijeron: mire cuál, Jacobo y Juan. Dese cuenta, Juan fue el primer discípulo de Jesús. Si a señoría vamos, a Juan le tocaba ese sitio, porque él fue el primero que siguió a Jesús. Y era el que estaba más pegado, tan pegado que todavía en la cruz no tuvo miedo, estuvo ahí, el único que estuvo ahí al pie de la cruz. Y que tenía una relación de confianza, Jesús con él y él con Jesús. Y Juan y su hermano Jacobo se acercan y le dice: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos sabían que Jesús venía como rey. Imagínense, ellos no era un espacio ignorado que ellos estaban pidiendo. Ellos sabían lo que querían. Oye, ellos estaban pidiendo ser dos figuras tan grandes como Jesús, que iba a gobernar el mundo, porque ellos lo sabían, que Jesús iba a reinar en el mundo. Entonces ellos están pidiendo sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dice: oye, pero ustedes no saben lo que están pidiendo. Y le dio una cátedra de qué significaba alcanzar una alta posición en el reino. Pero lo que más me interesa es lo que dice el verso 42, donde el Señor le dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, ellos estaban pidiendo sentarse en el reino al lado y a la izquierda de Jesús. Ellos lo que estaban pidiendo era enseñorearse de las naciones y ejercer sobre ella grande potestad, porque por eso el Señor le dice: sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Yo sé que todos los que están estudiando, la mayoría no piensan, si piensan, perdón, la repetición de las palabras, si piensan hacerse médico, no se imaginan amaneciendo, malas noches, falta de sueño con los pacientes. Saben que van a pasar por ahí, pero sueñan con estar como el
el rector o el director de un centro médico donde todos pasen mala noche, pero él duerme en su cama, y que ya en un caso extremo lo llamen y él por teléfono diga: hagan esto y esto y esto. No se están planeando todas las malas noches y todos los problemas o los pasos que tienen que llegar o que tienen que dar para llegar a ser el director de un centro. De hecho, ya yo sé de algunos jóvenes aquí que piensan estudiar, pero ellos no piensan en los primeros pasos del estudio. Ellos piensan llegar allá a la cima más alta, estar sentados en los escritorios, y todo el mundo es así. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Hay que pagar un precio, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Pero esto era lo que pasaba con estos dos discípulos. Ellos estaban pidiendo enseñorearse de las naciones, porque Jesús iba a ser el rey, y estaban pidiendo ejercer sobre las naciones autoridad. Mire qué petición lo que ellos estaban pidiendo. Y mire lo que el Señor le dice: así son los que quieren autoridad en las naciones, pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, el Señor le estaba dando la pauta para llegar a ser grande en el reino. Pero ellos parece que tampoco con la segunda experiencia entendieron. ¿Saben por qué? Porque aquí nos dicen Juan 13:1 que cuando ellos estaban en la fiesta, no en el verso 1, sino en todo el episodio mencionado aquí en Juan 13, cuando ellos estaban en la fiesta de las Pascuas, ellos se sentaron en la mesa y nadie optó por lavarle los pies a los demás. El lavar los pies era un oficio de siervo, pero ellos no tenían siervo. Recordamos que ellos estaban celebrando la Pascua entre ellos, en un aposento alto que alguien se lo había cedido. Ellos mismos habían preparado la Pascua, que es la fiesta que ahora se va a celebrar 27 de marzo. Ellos mismos prepararon la Pascua. Ellos estaban sentados a la mesa ya para comer la Pascua. Pero ¿qué pasa? Se da un factor, y es que en aquellos tiempos no se caminaba en carro como caminan ustedes ahora, que de aquí a allí, 3 esquinas, 2 esquinas, hasta una, nos montamos en un carro. Allí era a pie que caminaban, y no caminaban poco. Si nosotros, lo que Dios nos ha dado el privilegio de ir a Israel y estar en Betania, sabemos la distancia que hay de Betania a donde posiblemente estaba el aposento alto donde ellos hicieron la última cena. Y caminar toda esa distancia, inclusive subiendo y bajando. Y como se caminaba antes, como eran los caminos, que no eran con talvias, que caminaban animales, carros, guiados por animales, y que esos animales iban en el camino, ya ustedes saben, tirando sus excrementos. Y la mayoría de los que usaban los calzados eran sandalias. Imagínense, esas sandalias iban sobre excremento. No había un carro limpiador de la calle como aquí, ¿no? Que pasa llevándose todo el sucio y hasta lavando la calle. No, allí había muchos carros que iban hacia Jerusalén. Jerusalén era lo que es hoy la ciudad religiosa, o una de las ciudades más importantes en cuanto a religión en el mundo. Mucha gente iban como van hoy a Jerusalén. Y esta gente llegaban, la mayoría en carruajes, porque venían de lejos, o en animales. Y esos animales iban ensuciando las calles. Entonces los que iban a pie, como Jesús, que había estado en Betania, sus últimos días lo pasó en Betania,
una ciudad que quedaba por lo frente de Jerusalén. Entonces iban caminando sobre excremento. Ese polvo que llevaban en los pies era un polvo inmundo para un israelita. Entonces cuando ellos llegaban, si se iban a sentar en la mesa, y ya ustedes saben, las mesas no eran como ahora, que son una mesa donde los pies están bien abajo y uno arriba, no. Eran unas mesas en las cuales estaban reclinados y que los pies le quedaba como altura de la cadera. Era así. No era que los pies estaban lejos de las manos, en una mesa como la que usamos ahora. Imagínense, si usted llega con esos pies sucios, tiene que lavárselo para cenar. Bueno, pero los 12 discípulos estaban sentados en la mesa y nadie pensaba en lavarle los pies a nadie. O porque nadie quería hacer eso. Porque generalmente quien hacía eso era un siervo y catalogado como de menos categoría, porque era como lo más deshonroso, ¿no? Entonces, nadie lavaba los pies de nadie. Y mire lo que Jesús hizo. Y voy a leer la historia casi completa para que ustedes vean la importancia de ese acontecimiento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios se iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. No se crean ustedes que la palabra que se la ciñó está ahí por casualidad, no. Esa palabra de que se ciñó la toalla quiere decir como que si se vistió de siervo. Él pudo haber cogido la toalla y secarle los pies, no, pero dice que se la ciñó, como este es mi oficio. Se la puso como de vestidura la toalla. Y entonces dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, a secarlos con la toalla con que se había ceñido. O sea, que él se puso la toalla, se la ciñó, se la amarró y luego él le secaba los pies con la toalla amarrada. ¡Ay, qué asquerosidad! ¡Wow! No. Ningún asco. El Señor hizo eso. Le lavó los pies a ellos. Yo no sé si agarraron lo que le quise decir. Como Jesús sabía que ya se iba, ya sabía que era lo último que iba a pasar aquí, se levantó de la cena y le dio esa enseñanza a los discípulos. Eso es lo que yo quiero decir, hermano. Que el Señor sabía que ellos necesitaban esa enseñanza. Que ellos tenían que dejar esa prepotencia que tenían. De que, ay, wow, lavarle los pies a los demás. Y no, era algo que había que hacerlo. Había que lavarse los pies. Tenían los pies sucios del camino. Ellos tenían que hacerlo, pero todos se sentían importantes. Y nadie tomaba el riesgo de llamarse siervo. Entonces Jesús, mirando la prepotencia que ellos tenían, se ciñó la toalla, se hizo pasar por siervo y le secaba con la toalla ceñida a su cuerpo los pies a los discípulos. Y esta es una de las últimas enseñanzas que el Señor dio. ¿Qué siguió el Señor haciendo después de esto? Mire que le dijo: ustedes me llaman maestro y Señor, ustedes lo dicen bien porque yo lo soy. Y ejemplo yo le he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis, oigan cómo terminó este hecho. Yo quiero que ustedes presten atención cómo terminó. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieseis. Fíjese que la Biblia habla mucho de bienaventuranza, pero me llama la atención esta bienaventuranza.
Esta bienaventuranza es si ustedes saben que es ser siervo y ustedes saben que el siervo va a ser el que va a ser o es el mayor en el reino de los cielos. Ustedes serán bienaventurados si lo hacen. ¿Y sabe por qué el Señor le dijo serán bienaventurados si lo hacen? Porque es muy fácil saber que ser siervo, Dios se agrada que nosotros asumamos este papel y demos ese servicio. No importa cómo sea, dónde sea, con quién sea, pero lo difícil es hacerlo. Y por eso el Señor le dijo, ustedes saben estas cosas, ustedes son bienaventurados si la hacen. Hermano, todo el mundo quiere dones. Todo el mundo quiere dones. Don de predicar, para estar aquí brillando. Don de profecía, siempre y cuando sea diciéndole cosas bonitas a la gente. No mandándolo a arrepentirse y diciéndole que le queda una semana de vida si no se arrepiente. No, nadie quiere esa profecía. Nadie quiere que Dios lo use diciendo, mira tú, estás fornicando. Por ahí tú sabes, no, nadie quiere esa profecía. Todo el mundo quiere la profecía de bendición, de prosperidad. La profecía que le da importancia delante del que oye la profecía. Todo el mundo quiere que el Señor lo use sanando. Todo el mundo quiere que el Señor lo use interpretando lenguas. Todo el mundo quiere esos dones, brillar. Lo que nadie quiere es el don de servicio, el mayor don que Jesús dijo que había. Ese es el don más grande, el don de servicio. Y tuve mucha gente que quieren posición, como los discípulos. Mira aquellos, ellos discutían quién sería el mayor y Jesús le dio la enseñanza una vez, 2 veces y la tercera vez no aparecía uno que lavara los pies. Y querían ser los mayores. Querían ser reyes junto con Cristo. Ejercer autoridad sobre las naciones. Y no servían para lavarse los pies. Y el Señor entonces le dan la enseñanza y le dice, ustedes saben esto, bienaventurados si lo hacen. ¿Quién no quiere un don que lo identifique? Autoestima alta y la valía, la aceptación de los demás. Todo el mundo quiere ese don, pero el don de servicio, que es el don que te da valía en el reino de Dios, ese nadie lo quiere. La iglesia está sucia, hay que pasarle la aspiradora. Ay, que la pase el pastor, que los pastores la limpien. No, nadie quiere esa. Nadie quiere los trabajos que tienen que hacer cuando se acabe el culto y que todo el mundo se va por ahí, relax. Y que hay que seguir trabajando aquí después del culto y antes del culto. Nadie quiere eso. Pero esos son dones también. Mire que el Señor se lo dijo a los discípulos. Ustedes quieren autoridad sobre las naciones, pues sean siervos. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Ay, pero qué poca gente levantar las manos. Ya veo que aquí nadie quiere reinar con Cristo. Porque Jesús le dijo a esos 2 discípulos, ¿quieren autoridad sobre las naciones? ¿Quieren ejercer autoridad sobre ella, potestad? Tienen que ser el siervo de todos. Y se lo repitió en una de las últimas enseñanzas que les dio. Serán bienaventurados si esto que ustedes saben, que tienen que hacerse siervo como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Si ustedes sabiendo eso, lo ponen por obra, entonces ustedes son bienaventurados. Los dones son muy buenos. Pero Dios es el que sabe a quienes le da los dones del Espíritu, porque hay dones del Espíritu y hay dones naturales. Hay dones naturales. Cuando una persona sabe ordenar, eso es un don, pero es un don natural, porque no todo el mundo. Ese no se lo dio el Espíritu, que vino por Jesucristo. Sí se lo dio el Espíritu, pero el Espíritu que le dio vida a tu cuerpo cuando naciste, el mismo Dios, es un don natural, organizar. Bueno, pero ese don uno lo puede poner a los pies del Señor, en la iglesia y también en tu casa. Tengo que hablar de esto también.
¿Por qué? Porque muchas veces queremos ejercer dones, ya sea espirituales del espíritu o naturales en la iglesia, pero no en la casa. Tenemos la historia del Gadareno. ¿Cuántos conocen la historia del Gadareno? Es aquel endemoniado que tenía como 2000 demonios, el Señor lo libertó. Y cuando el Señor lo libertó, el Gadareno le dijo a Jesús que lo dejara ir con él. Él quería irse con Jesús a predicar. Y ya estaba libre. Eso era un testimonio grande. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Mire que el ministerio del Gadareno le dio el Señor. El Gadareno quería salir a predicar con Jesús, andar detrás del maestro y llevando, ¿verdad?, la historia de su liberación. Era necesario porque mientras Jesús hablaba, una multitud donde había 5,000, el Gadareno podía estar allá en la cola contando, mira, yo era así, vete donde el Señor, Él ponga la mano sobre ti. No, pero el Señor le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos. Quiere decir, hermano, que el primer ministerio donde se ejerce es en la casa. Muchas veces queremos tener ministerio en la iglesia, pero en la casa tenemos un testimonio terrible. Oye, tú tienes dones, tienes el don de cocinar, tienes el don de limpiar, tienes el don de ordenar. Dios te ha dado capacidad que quizá no se la dio a tu hermana, quizá tu hermana o tu hermano no sabe hacer las cosas como tú las haces. Entonces, ¿a quién le toca hacerla? A ti, porque eres quien sabe. Y enséñale al otro y hazlo tú para que la casa camine bien y para que los padres se sientan bien. Pero no. Ay, no, que lo haga él, que él para allá, que ella. Oye, pero si tú eres que tiene el don, eso es don también. Úsalo para la gloria de Dios. Cuéntale a los tuyos con el don. Porque ¿sabes qué? Las actuaciones hablan más que la palabra. Pero ¿cómo tú me vas a decir que eso es don? Pero no ve que el Señor le dijo a los discípulos que si ellos querían ser grandes, que le lavaran los pies a los otros. Y que el que quería ser grande fuera el servidor de todos. Usted quiere el don de la iglesia, pues aprenda a servir. Aprenda a servir en la iglesia, aprenda a servir en la calle, aprenda a servir en su casa. Hay gente que ven que alguien va bien cargado y lo dejan. Usted es joven, usted tiene el don de la fuerza, ayuda al que va ahogándose porque no puede con la carga. Bájese y agárrese lo que la señora que no se puede bajar se le cayó. Pero no, hay jóvenes que están buscando la grandeza como los discípulos sin hacer nada. Esos son dones. Cuando uno puede hacer cualquier cosa, es un don de la naturaleza, pero que es un don de Dios porque Dios es que dio las habilidades. Ahora están los dones del Espíritu, que es cuando el Espíritu te unges para hacer trabajos especiales que lo pone el mismo Espíritu Santo, dones del Espíritu. Como también se recibe unción para usar los dones naturales también para la gloria de Dios. También hay unción para eso, porque una gente puede cantar, tiene un don natural, pero recibir unción para liberar mientras canta. Canta bien, eso es un don natural, pero recibe una unción del Espíritu para que haya liberación mientras él canta. Ya eso es un don del Espíritu sobre un don natural. Entonces, tenemos que ver, porque si tenemos dones naturales, nosotros los podemos poner para la gloria de Dios. Y el don de servicio es uno de los dones. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios también capítulo 12 de los dones. Y uno de los dones que nos dice la Biblia es el don de servicio. Servir es un don. Limpiar la iglesia es un don. Ayudar en los quehaceres, que no es culto, que no es exhibición, eso es un don. Y déjeme decirle que al Señor le agrada. Yo le he contado que yo tuve una experiencia con el Señor, donde el Señor me confirmó ese sueño, como de tres maneras. Yo vi en un lugar que pasó algo, en ese lugar vi un culto,
pero que el culto nada más era que estaban levantando las manos y adorando, adorando. Ese era el culto. Y yo le decía, pero ¿y cuándo va a comenzar el culto? Y todo el mundo adorando así. Y yo, ¿cuándo van a comenzar el culto? Y me dijeron, pero ya, ese es el culto. Y yo nada más vi que hacían eso, adoración. Y luego vi que de los que estaban en el culto se fueron corriendo como 4 a resolverle un problema a alguien en medio del culto. Y yo me quedé, wow, pero ellos están en el culto y este dejó el culto, estos dejaron el culto y se fueron a resolverle el problema a alguien. Y pude entender que lo que el Señor me decía, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el mismo sueño que tuve, la misma persona que vi, que me dio su nombre en el sueño, una persona, una mujer, me dijo, me llamo Eddie. Al otro día en el mismo sitio encontré a la mujer que se llama Eddie. Y luego en el sueño yo vi que la mujer tenía un tipo de enfermedad que solamente la he visto en el sueño. Yo agarré a Eddie, la llevé a su casa, no le dije que soñé con ella, pero me quedé meditando porque vi a una mujer que se llamaba Eddie en el mismo lugar. Y volví 2 o 3 días después. Y cuando volví 2 o 3 días después, la mujer se me levantó los pantalones y me dijo, mira que yo estoy enferma, la misma enfermedad que yo había visto en sueño. No disipela, una enfermedad que yo no la había visto, como lo que los dominicanos conocemos, la goma Michelin, el muñeco, esas cosas así. Yo nunca había visto eso. Lo vi en el sueño y después la mujer me enseñó que estaba enferma con esa enfermedad. ¿Para qué el Señor me mostró todo esto? Para que yo entendiera. El Señor no quiere mucho formalismo, ni mucho ritualismo en el culto, ni mucho llama la atención. Hermanos, los cultos nuestros en estos tiempos se han vuelto espectáculos. Un espectáculo que hay que planear para que todo quede a la perfección, para que todo el mundo diga qué bonito. El Señor no los llena los espectáculos. Nosotros los seres humanos se nos llena los ojos con espectáculos. Usted ve eso que dijo el pastor ahorita, algo que el Señor viene ministrándome a mi vida hace rato. Hay cultos y hay mensajes que llegan al alma, pero que no llegan al espíritu. Cuando una cosa llega a tu alma, te da ganas de mover. Porque es una sensación de alegría, sensación de bienestar, una sensación de hacerte notar, una sensación de imitación, qué sé yo, muchas cosas. Pero cuando un culto llega al espíritu, tú sales de ahí diciendo, voy a hacer lo que el Señor me dijo. El Señor me ministró, tengo que cambiar, yo tengo que hacer. Pero hermano, todo lo que es para que los demás vean, eso se llama espectáculo para el alma. Eso no llena a Dios. Ahora mismo en estos tiempos hay muchas luces en todas las iglesias, muchos colores, muchas vestuarios, muchas músicas, muchos movimientos. Y vamos a planear los movimientos, todos juntos así. Y todos juntos así. Y todos lo hacemos así. ¡Qué chévere! Eso me da risa también a mí. Yo me gozo con eso. Pero eso, la risa que me da es del alma. La risa que viene por el Espíritu, para la administración del Espíritu, no se ríe así. Se ríe cuando vienen los problemas, que tiene paciencia, que dice yo paso por esta. ¿Por qué? Porque ha sido ministrado en el Espíritu. Eso fue lo que el Señor me enseñó en ese sueño. Ellos estaban todos adorando, con los brazos para arriba. Y yo, pero ¿y qué? ¿Cuándo es que va a comenzar este culto? ¿Cuándo es que va a comenzar? Y le pregunté, pero ¿cuándo es que va a comenzar el culto? No, pero tú no lo estás mirando, ya el culto está. Eso es lo que el Señor quiere. Culto. Culto. Devoción. Entrega. Pendencia de Dios, atención a Dios, no atender que si que está bonito, que si lo hago bien, cómo quedé. Oye, pero no es al hombre que hay que preguntarle cómo me quedó, es a Dios que hay que preguntarle cómo tú lo viste, te gustó, Señor, no al hombre. No es al hombre. Por ahí es que van los dones del Espíritu. Pero todo lo demás es don natural. Pero los dones naturales se pueden saturar también del Espíritu de Dios cuando hay una entrega verdadera a Dios. Y cuando todo se hace para la gloria de Dios.
La Biblia dice que tenemos que anhelar los dones. No es malo. Los dones de la carne, que lo podemos hacer, los naturales, y los dones del Espíritu. No vamos a hablar de la carne porque carne tiene otra connotación. Pero los dones naturales los podemos poner a los pies del Señor para su gloria. Y los dones espirituales, que son los que dan el Espíritu, tenemos que anhelarlo. Pero tenemos que saber que todos nuestros dones tienen que ir para servir al prójimo con el espíritu de servicio. No que ese don me pone a mí exclusivo en ese grupo. Porque yo soy el que predico, pero mira, cuando yo predico a mí me llaman y me dan, ya tú sabes, me dicen todo lo bueno. No. Es para la gloria de Dios, es para el bien de los hermanos, no es para mi gloria, como los discípulos que estaban buscando y pensando en su gloria. Oiga eso, el Señor hablándole del sufrimiento que le esperaban, ellos pensando en su gloria. En la iglesia, la gloria es para Dios. La iglesia no es para glorificar ni al pastor, ni al que canta, ni al que toca, ni al que hace nada. Toda la gloria es para Dios. Es más, la Biblia dice, en tu templo todo habla de tu gloria. Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere. Que en el templo del todo hable de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que ser de esa manera también. Todos los dones y los ministerios deben usarse para la gloria de Dios. Valora tu ministerio, no importa que sea arreglar las sillas, recibir la visita y afuera. Valóralo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una parábola, que hubo uno que le dieron un solo talento y escondió el talento. Y a Dios no le agradó eso. Porque si a aquel le dan 10, trabaja tu 10. Y si a mí me dieron 1, trabaja tu 1. Trabaja tu talento que Dios te dio. Hazlo con gozo, hazlo con esmero, hazlo con dedicación. No subestime el talento, ya sea natural o espiritual, que Dios te ha dado. Y debemos tratar a todos los demás como queremos que nos traten, honrando a los demás. Aquel lo que hace que recibe la visita afuera y yo predico, los dos valemos igual. Estamos haciendo los dos un trabajo para glorificar a Dios, que al fin y al cabo Él es que se merece la gloria. El Señor les bendiga.